Ecos de Eco que nunca se fue. Hay historias que no terminan cuando los protagonistas dejan de hablar. Siguen viviendo en el crujido de un suelo de madera, en el frío repentino que eriza la piel sin motivo aparente, o en la mirada lejana de alguien que por un instante no está aquí, sino en un recuerdo tan vívido que casi se puede tocar. Son los ecos del pasado, las hebras invisibles que conectan mundos, tiempos y almas de formas que la lógica se niega a comprender. Y a veces esos ecos no solo susurran, gritan. Nuestra primera hebra se teje a orillas de un río inmenso, en una ciudad argentina donde el agua parece un espejo perezoso, pero bajo su superficie se agitan corrientes traicioneras y secretas, como la memoria misma. Allí, un niño de apenas 10 años llamado Ricardo descubrió que el corazón podía albergar un universo entero y que ese universo tenía un nombre: Azul. No era un capricho infantil, uno de esos afectos fugaces que se desvanecen con el primer cambio de estación. Era una certeza, una fuerza gravitacional que reorganizó su pequeño mundo. Azul no era solo una niña, era el color del cielo en un día perfecto, el sonido de la risa flotando sobre el agua. Practicaba vela, y verla sobre su pequeña embarcación era como observar a una criatura del río en perfecta comunión con el viento y las corrientes. Ricardo, junto a otro chico que también orbitaba en torno a su luz, competía por una mirada, por una sonrisa, por un segundo de su atención. Y un día, en una fiesta del colegio, lo consiguió. Bailaron juntos. El mundo exterior, con su ruido y sus luces de colores, se disolvió en una neblina insignificante. Solo existían ellos dos, torpes y solemnes, en el centro de todo. En ese momento supe que todo lo demás había desaparecido, diría Ricardo décadas después, y en su voz el recuerdo aún sonaba a verdad absoluta. Pero los ríos que dan vida también pueden quitarla. Un día de invierno, un frío anómalo y cruel descendió sobre la ciudad. El viento aullaba como un animal herido y el agua del río se había vuelto oscura y pesada. Azul, desafiando el clima con la confianza de quien se siente dueña del agua, salió a navegar. Un golpe de viento, un mal cálculo, un instante de mala suerte. La pequeña embarcación zozobró y ella cayó a las aguas heladas. El shock térmico fue inmediato, paralizante. Lucharon por sacarla. Los gritos de los adultos rasgando el aire gélido, pero el río se la había tragado. Cuando por fin lograron llevarla a la orilla, ya era tarde. La hipotermia se la había llevado con la misma rapidez con la que se apaga una vela. Tenía 10 años. Para Ricardo, el mundo no solo perdió su color, se rompió. Durante años, la ausencia de Azul fue una presencia física, un hueco en el aire azulado, y con el tiempo una frase se instaló en su discurso, una especie de mantra doloroso y nostálgico que repetía casi sin darse cuenta. Si Azul no se hubiera ido, habría sido tu madre. La vida, sin embargo, es una corriente que nunca se detiene. Ricardo creció, se convirtió en hombre. Conoció a una mujer maravillosa, se enamoró de una forma distinta, más serena, más adulta. Se casaron y su amor, sólido y real, construyó un hogar y una familia feliz durante 28 años. Tuvieron una hija, Candela. La historia de Azul se convirtió en un cuento triste y lejano, guardado en un rincón sagrado de la memoria de su padre, una reliquia de un pasado que parecía completamente cerrado. O eso creían todos. Un día, charlando con un viejo amigo, un hombre de mente abierta y alma curiosa, Ricardo volvió a mencionar a Azul. El amigo,
que creía firmemente en la reencarnación y en los ciclos del alma, escuchó la historia con una atención particular. Cuando Ricardo terminó de hablar, el amigo se quedó en silencio por un momento, y luego dijo algo que nadie se había atrevido a formular en voz alta. Tal vez no se fue del todo, Ricardo. Tal vez Azul volvió. Quizás volvió como tu hija. La idea, tan audaz y extraña, flotó en el aire entre ellos. El amigo le explicó su visión del mundo espiritual. Las almas tardan en regresar, pero cuando lo hacen, buscan instintivamente a los miembros de su familia álmica. No siempre repiten los mismos roles. Un amante en una vida puede ser un hermano en la siguiente. Una madre puede volver como una nieta. Las formas cambian, le dijo, pero el vínculo, la esencia de la conexión, permanece intacta. Ricardo se quedó mudo. Las palabras de su amigo no sonaban a locura, sino a una revelación. Una llave que abría una puerta que siempre había estado ahí, pero que él nunca había sabido cómo abrir. Confesó algo que apenas se había admitido a sí mismo. Con Candela sentía algo diferente. Un amor de padre, sí, inmenso y protector, pero debajo de eso había otra capa, una conexión más profunda, antigua, un reconocimiento que desafiaba toda explicación. Aclaró, casi con urgencia, que no se trataba de un amor romántico, sino de algo más hondo, un eco de familiaridad que trascendía la relación de padre e hija. Cuando Ricardo, con voz temblorosa, le contó esta conversación a Candela, ella sintió una sacudida en el pecho. No fue sorpresa, fue algo mucho más extraño. Fue la sensación de oír a alguien describir el color de tus propios pensamientos, de poner nombre a un sentimiento que siempre había vivido en ella sin ser nombrado. Era un reconocimiento. Y entonces Candela le contó a su padre su propio secreto, una sorea pieza del rompecabezas que había guardado desde la infancia. Cuando tenía 5 o 6 años, comenzó, su voz apenas un susurro. Tenía un sueño, siempre el mismo. Describió un hotel antiguo, de pasillos interminables y alfombras gastadas que amortiguaban el sonido de sus pequeños pies. En uno de los salones, su padre estaba de pie, hablando con una mujer. No era su madre. Era alguien más y hablaban en voz baja, con una complicidad que solo tienen 2 personas que se conocen el alma. Se reían suavemente, y la atmósfera estaba impregnada de una calma y una ternura profundas. En el sueño, Candela nunca supo el nombre de la mujer. Nadie en la vida real le había hablado aún de Azul, pero ella, en ese plano onírico, sabía perfectamente quién era. El sueño siempre terminaba de la misma manera. La mujer se agachaba frente a la pequeña Candela, sus ojos llenos de una amabilidad infinita. Le sonreía y luego, sin decir una palabra, levantaba una mano y señalaba hacia una ventana. A través del cristal se veía el río. Candela nunca sintió miedo en esos sueños. Al contrario, una paz inmensa la envolvía. La sensación de estar siendo cuidada y amada desde un lugar más allá del tiempo, desde antes de que ella siquiera existiera. Años después, siendo ya una adolescente, mientras caminaba sola por la orilla de ese mismo río, sintió un tirón repentino en el pecho. Al principio pensó que era miedo, una premonición extraña, pero la sensación se transformó. No era miedo, era un llamado. Y en ese instante, sin lógica ni razonamiento, una verdad absoluta floreció en su mente. Simplemente lo supo. Azul no había vuelto para reclamar un amor perdido o para revivir una historia interrumpida. Su regreso tenía un propósito más grande, más sabio.
Había vuelto para quedarse con él, para acompañarlo durante toda su vida, pero desde un lugar seguro, inalterable. Había elegido una forma en la que nunca más podría perderlo, una forma en la que podría verlos o crecer, cometer errores, enamorarse de nuevo, convertirse en padre. Algunas historias de amor no necesitan el mismo cuerpo para continuar. Solo necesitan la voluntad de dos almas para volver a encontrarse. Desde aquel día, Candela mira a su padre de una forma diferente. A veces, cuando él la abraza, siente que el abrazo es doble, que hay un calor y una familiaridad que van más allá de su vida actual. Y a veces, cuando él la mira en silencio, hay en sus ojos un brillo antiguo, un reconocimiento que no parece del todo de ahora. Ella también lo siente, como si el río que la vio nacer guardara el secreto de quién fue, y como si ella, poco a poco, empezara a recordarlo. Nunca sabrán con certeza si ella es la reencarnación completa de Azul o solo un fragmento de su alma que eligió volver. Pero hay algo. Eso es seguro. Un hilo invisible, tejido con amor y tragedia, que une a un padre, una hija y el fantasma de una niña que nunca abandonó del todo las orillas del río. Pero no todos los ecos provienen de almas que se amaron. Algunos llegan de mucho más lejos, de un silencio estrellado que a veces decide romperse con una luz que no pertenece a este mundo. Para encontrar el origen de la segunda hebra, debemos viajar en el tiempo y el espacio a una casa en la Sierra de Collserola, cerca de la mística montaña de Montserrat, en Barcelona. El año es 1980. La casa era el corazón de la familia, un refugio de fin de semana donde las risas de los primos resonaban en los pasillos y el olor a pino y tierra húmeda se mezclaba con el del café recién hecho. Era grande, con un jardín donde los adultos se reunían para escapar del bullicio de la ciudad. Aquella noche, el aire era templado y el cielo un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. En el jardín, el abuelo, Alberto, y su cuñado jugaban a las cartas bajo la luz amarillenta de un porche, sus voces una letanía tranquila en la quietud de la noche. Dentro, los niños, entre ellos la hermana mayor de la que sería la madre de Noah, jugaban en una de las habitaciones del piso de arriba con un amigo del pueblo. Todo era normal, peligrosamente normal. De repente, sin previo aviso, ocurrió. La bombilla del porche parpadeó y se apagó. Las luces del interior de la casa murieron al unísono. Un silencio denso y absoluto cayó sobre la propiedad, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. No fue un apagón común, no hubo un último zumbido de electricidad, solo un corte instantáneo y total. Alberto y su cuñado se miraron, extrañados, las cartas inmóviles en sus manos, y entonces alzaron la vista al cielo. Lo que vieron los dejó sin aliento. Justo al lado de la luna, suspendida en la negrura, había una luz. Una luz enorme, de un color rojo intenso, pulsante, como el corazón de una bestia cósmica. No era la luz de un avión ni de un helicóptero. Era demasiado grande, demasiado silenciosa. Iluminaba el paisaje con un resplandor antinatural, tiñendo los árboles, el tejado de la casa y sus propias caras de un tono carmesí, como si estuvieran bañados en sangre. Dentro de la casa, el pánico se apoderó de los niños. La oscuridad súbita fue rota por ese mismo resplandor rojo que se filtraba por las ventanas, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. La tía de Noah, que en ese momento era una niña pequeña, estaba jugando sobre la cama.
Cuando la luz roja inundó la habitación, su comportamiento cambió de forma drástica y aterradora. Dejó de jugar. Sus movimientos se volvieron rígidos. Se sentó en la cama, se agarró los pies con las manos, formando un círculo con su propio cuerpo, y empezó a retorcerse. No era un juego. Sus músculos se tensaban de forma antinatural. Su espalda se arqueaba en ángulos imposibles. Su rostro, una máscara sin expresión, bañado en aquella luz infernal. Parecía una marioneta cuyos hilos estaban siendo tirados por la propia luz. Fue una fuerza invisible que la había poseído. El primo y su amigo la observaban, paralizados por el horror. Pero el fenómeno no se detuvo ahí. Empezaron a notar algo aún más extraño. Los objetos a su alrededor, una lámpara sobre la mesita de noche, un marco de fotos, un libro, comenzaron a parpadear. Aparecían y desaparecían, volviéndose translúcidos por un instante para luego solidificarse de nuevo, como si la realidad misma estuviera sufriendo interferencias, como si el tejido del espacio-tiempo se estuviera deshilachando a su alrededor. Afuera, Alberto y su cuñado permanecieron inmóviles durante lo que parecieron horas, pero que en realidad no fueron más de 10 minutos. Observaron la luz roja, sintiéndose pequeños e insignificantes bajo su mirada silenciosa, y tan súbitamente neto como que había parecido, la luz se desvaneció. El cielo volvió a ser negro. Pero el color rojo no se fue del todo. La casa seguía impregnada de él. Corrieron hacia la parte delantera de la vivienda pensando que quizás la luz se había movido, pero el cielo estaba vacío. Sin embargo, el interior de la casa seguía bañado en ese intenso resplandor carmesí, como un eco visual de lo que acababa de suceder. Unos segundos después, las luces de la casa parpadearon y volvieron a la normalidad. El resplandor rojo se disipó por completo, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas y un miedo helado. Sin decir una palabra, decidieron que lo mejor era irse a dormir, intentar cerrar el capítulo y esperar que la luz del día trajera alguna explicación. No la trajo. A la mañana siguiente, los primos, todavía pálidos y con los ojos muy abiertos, le contaron a la abuela, Isabel, lo que había ocurrido en la habitación. La descripción de la niña retorciéndose y los objetos parpadeando añadió una capa de terror personal a la ya de por sí extraña experiencia cósmica. Justo cuando la luz desapareció, la niña había vuelto a la normalidad, retomando su juego en la cama como si nada hubiera pasado, sin recordar absolutamente nada del episodio. Más tarde, ese mismo día, Alberto bajó al pueblo a comprar el periódico, una rutina de fin de semana. Al desplegarlo sobre el mostrador de la tienda, un titular le heló la sangre. En letras grandes y negras, el periódico local informaba sobre un extraño avistamiento de luces cerca de Montserrat. El artículo hablaba de numerosos testimonios de personas de la zona de Collserola que habían visto una enorme luz roja en el cielo la noche anterior. La noticia lo llamaba un posible avistamiento de ovnis. Alberto leyó el artículo una y otra vez. No estaban locos, no lo habían imaginado. Lo que habían presenciado era real, y otros lo habían visto. La conclusión fue inmediata y aterradora. Lo que fuera que hubiese provocado aquella luz había interactuado directamente con su familia, con su casa, con la pequeña. Décadas después, esa historia se ha convertido en una leyenda familiar, contada en voz baja en las reuniones. Noa, la nieta de aquellos testigos, vive ahora en un pueblo cercano,
desde donde la silueta de Montserrat se recorta contra el horizonte. La montaña, conocida por sus leyendas y su energía mística, parece un vigilante silencioso, y el legado de aquella noche de 1980 perdura. Muchas noches, desde el balcón de su casa, Noah y su madre observan el cielo, y a menudo ven luces. Luces extrañas de diferentes colores, naranjas, rojas, blancas, que se mueven de forma errática, parpadean y desaparecen. No son aviones, no son estrellas, son algo más. Existe una leyenda local que dice que los días 11 de cada mes se producen avistamientos de ovnis en Montserrat. Mito o realidad, para ellas, el cielo ya nunca volvió a ser un lugar vacío. Cada vez que ven una de esas luces anómalas, se avisan la una a la otra y observan juntas en silencio, recordando la noche en que una luz roja descendió del cielo y, por un instante, el mundo dejó de tener sentido. Y sin embargo, las presencias más aterradoras no siempre vienen del cielo o de vidas pasadas. A veces, la oscuridad ya está dentro, esperando en una casa barata. A veces, el eco más persistente es el de una versión de ti mismo que nunca debió existir. La última hebra de nuestra historia nos lleva a Colombia, a una casa pequeña y aparentemente linda, cuyo bajo precio ocultaba una historia de energía negra y rituales olvidados. Una familia joven, con la economía apretada y la necesidad a cuestas, aceptó la oferta de un tío. Una casa a buen precio. Era todo lo que necesitaban para empezar. No sabían que lo barato a veces sale insoportablemente caro. La madre de Diana, la protagonista de esta historia, supo más tarde que en esa casa se había practicado brujería. No simples supersticiones, sino rituales oscuros, invocaciones que habían dejado las paredes impregnadas de una energía densa y maligna. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo y se mudaron. Diana era apenas un bebé cuando llegaron. Desde el principio sus padres decidieron que durmiera en su propio cuarto, y desde la primera noche comenzó el infierno. La pequeña lloraba desconsoladamente cada noche, un llanto agudo y persistente que atravesaba las paredes. Pero lo peor no era el llanto, era donde la encontraban. Cada mañana, sin excepción, la bebé no estaba en su cuna. Estaba en el suelo, fuera de los barrotes, llorando. Sus padres la acostaban en la cuna, se aseguraban de que estuviera segura, y a la mañana siguiente, la escena se repetía. Era imposible que un bebé tan pequeño pudiera salir por sí solo. Alguien o algo la estaba sacando. La casa misma parecía enferma. Insectos extraños, de tipos que nunca habían visto, aparecían constantemente en el interior, a menudo ya muertos, a pesar de que puertas y ventanas permanecían siempre cerradas. El aire era pesado, cargado de una quietud antinatural. Una noche, la madre de Diana se levantó para beber un vaso de agua. Mientras estaba en la cocina, bajo la luz tenue de la nevera, vio algo por el rabillo del ojo. Un destello de color rosa. Una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, que corrió a una velocidad inhumana por el pasillo, en dirección al cuarto de la bebé. La madre, una mujer de nervios frágiles, sintió que el corazón se le detenía. Un duende. La palabra apareció en su mente, absurda y aterradora. Corrió hacia la habitación de Diana, el pánico bombeando en sus venas. Abrió la puerta de golpe, esperando encontrar a esa criatura junto a la cuna. Pero no había nada. Solo su hija, en el suelo, llorando como siempre. Esa fue la última noche que Diana durmió sola. Aterrados, sus padres la llevaron a su habitación.
El hermano mayor de Diana, Leo, un niño entonces, sentía la opresión de la casa y veía el miedo en los ojos de sus padres. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo, vio una sombra moverse en la penumbra del cuarto de su hermana. No era una sombra normal, proyectada por algún objeto. Era una mancha de oscuridad más profunda, una silueta alta y delgada que se deslizó desde una esquina y se dirigió hacia la puerta. En un arrebato de valentía infantil y amor protector, Leo corrió hacia la puerta del cuarto y gritó a la oscuridad: «¡Vete de aquí! ¿Por qué molestas a mi hermana? Moléstame a mí, no a ella». Fue un error terrible. Una invitación que la oscuridad aceptó de inmediato. Desde esa noche, la entidad dejó en paz a la bebé y se centró en Leo. Comenzó a tener pesadillas de una brutalidad inimaginable. Soñaba con demonios que lo torturaban, que lo asesinaban de formas horribles. Se despertaba gritando, bañado en sudor frío, con la sensación de unas manos invisibles apretándole el cuello. La familia, rota por el miedo, finalmente logró mudarse a un apartamento en la ciudad, pero la sombra se fue con ellos. El tormento de Leo continuó en el nuevo apartamento. Una noche, vio la silueta de una persona pequeña, recostada en su ventana, desde fuera. Estaban en un tercer piso. Otra noche, mientras dormía, la puerta de su habitación se cerró de un portazo con una fuerza descomunal, a pesar de que todas las ventanas del apartamento estaban cerradas. La presencia se había aferrado a él, respondiendo a su desafío. Con el tiempo, Diana, ya una niña, empezó a tener miedo de su propia habitación, que era muy oscura. Le pidió a su hermano que cambiaran de cuarto. Leo, siempre protector, aceptó sin dudarlo. El cambio se hizo con normalidad, pero la primera noche que durmieron en las habitaciones invertidas, ocurrió algo que reveló la verdadera intención de la entidad. Leo, a punto de dormirse, vio la sombra entrar en su nuevo cuarto, el antiguo de Diana. La figura oscura se detuvo en medio de la habitación, como si estuviera confundida, buscando algo. Luego, lentamente, se dio la vuelta. Salió de la habitación y se dirigió directamente al cuarto donde ahora dormía Diana, el antiguo suyo. La cosa nunca había querido a Leo. Él solo había sido una distracción. Su verdadero objetivo siempre había sido su hermana. Pasaron los años. Poco a poco los fenómenos extraños disminuyeron. Leo dejó de gritar por las noches. Las sombras se desvanecieron y un silencio tenso pero bienvenido se instaló en la casa. Sus padres lo atribuyeron a la superación de un trauma infantil. Todos quisieron creerlo, hasta que Diana cumplió 18 años. La misma noche de su cumpleaños, tuvo un sueño. Un sueño tan real que al despertar no podía distinguir la memoria de la vigilia. Soñó con la casa donde nació. No estaba vieja ni abandonada. Estaba exactamente como en las fotos que guardaba su madre, limpia, iluminada, viva. En el sueño, caminó por el pasillo familiar hasta llegar a la puerta de la habitación donde dormía de bebé. Desde dentro, oyó el llanto de un niño. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, empujó la puerta y entró. Allí estaba la cuna. Se acercó lentamente con una sensación de angustia creciente y se asomó por encima de los barrotes. Lo que vio en el fondo de la cuna la dejó paralizada de horror. No había un bebé. Se vio a sí misma, tal como era ahora, a sus 18 años, encogida en el fondo de la cuna, mirándola fijamente. Y entonces su otro yo sonrió, una sonrisa tranquila y escalofriante. «Por fin volviste», le dijo.
Su voz era un eco de la suya propia. Me quedé atrapada aquí. ¿Quién eres? Logró preguntar Diana, el aire escapándose de sus pulmones. Tu otra realidad, contestó la figura en la cuna. Diana despertó gritando, sudando, el corazón desbocado. Durante días se sintió extraña, desconectada, como si sus recuerdos no encajaran del todo. Fue entonces cuando habló con su hermano, más profundamente que nunca, sobre aquellas viejas pesadillas, y juntos unieron las piezas. Leo no soñaba con demonios que lo atacaban a él. Soñaba con ella, con Diana, soñaba con la otra realidad de su hermana, la que nunca había salido de esa casa maldita. La bebé que encontraban siempre en el suelo, fuera de la cuna, no era porque una entidad la sacara. Era esa realidad estancada, esa otra Diana, invadiendo la suya, alterando el espacio físico para llamar la atención, para intentar arrastrarla de vuelta. El eco de esa casa no era un fantasma o un demonio, era algo mucho peor. Era el fantasma de una vida no vivida, un yo alternativo, atrapado en un lugar de energía oscura que durante años había intentado recuperar lo que consideraba suyo. Un hilo invisible y terrible que unía dos realidades y que por fin, en un sueño, se había revelado. Un amor que trasciende la muerte, una visita de las estrellas, una versión de ti misma atrapada en la oscuridad. 3 historias, 3 ecos de lo que nunca se fue del todo. Viven en el aire que respiramos, en los sueños que nos visitan y en el silencio de una casa que nunca estuvo realmente vacía.